Buenas noches, buenos días. Hoy vamos a hablar de utopías porque para nosotros puede serlo. Sin embargo, Onofre de las Rosas está convencido, Onofre Rojas está convencido, con tantas bromas aquí previas y confundiéndote con tu hermano mayor y todo, pasó eso. Y a él no le gusta que le digan hermano mayor. no, los muchachos fueron los culpables, Onofre. Además, ¿cómo yo voy a confundir a Onofre Rojas? Tenemos compartiendo el país muchos años. Y fíjate como ya Capellán te conoce y todo. Sagrada tiene mucho entusiasmo con este tema, tú también, y a veces yo pienso, y tanto que criticamos, que la visión urbana nuestra se limita al polígono central y no nos importa más nada, y hablamos de todo, y del Cairo, de Siria, pero ni siquiera de Salcedo, de Puerto Plata, y menos de la posibilidad de una mancomunidad del Gran Santo Domingo. ¿De qué se trata esto, Sagrada? Bueno, que entre paréntesis, Onofre y yo, además de que nos conocemos de hace muchos años, hemos coincidido en el kilómetro 14,5, donde está el monumento a los compañeros del 12 de enero, y vamos a realizar algunas actividades en coordinación. Entonces, cuando lo vi y cuando vi las posibilidades que hay realmente de ese proyecto, que quizás una buena parte tiene el sello de las utopías de hace unos años, pensé que era importante traerlo para compartir con nosotros. Hoy vamos a conversar con él sobre los orígenes de esta mancomunidad del Gran Santo Domingo, su naturaleza, sus bases legales, sus objetivos y además qué ha significado ese proceso, porque estamos hablando de un tema que implica, primero, descentralización del poder a través de los alcaldes y los municipios, pero también de coordinación que yo creo que es inédita, de esos espacios municipales a través de un espacio que también ha tenido sus críticas, en el sentido de que han señalado, bueno, eso es un organismo más burocrático, eso es gastadera de dinero y de recursos, qué tal, qué cual. De todas esas cosas vamos a hablar. Bienvenido, Onofre. Buenas noches, muchísimas gracias. De las Rosas. La verdad que sí, el amigo Onofre de las Rosas es un periodista. Claro. Y entonces siempre nos confundían en la UAS. Pero bueno, la verdad que me siento muy contento de compartir con ustedes, dos grandes amigas, pero además de la gente que todavía habla y sobre todo practica para que las utopías, bueno, permanezcan, porque la verdad que es muy triste para un pueblo, para una sociedad que carezca de utopías. O sea, las grandes transformaciones se han hecho, es decir, partiendo de grandes utopías. Eso de que cuando uno habla, trata de promover un tema que, o sea, que parece utópico, entonces, bueno, los pragmáticos de hoy entonces dicen, bueno, no, eso son quimeras, esos son sueños de utópicos y por tanto eso no cabe dentro de del pragmatismo actual que está pensado fundamental y casi exclusivamente en función de los intereses inmediatos de poder. Déjame decir, porque nos están preguntando desde la dirección del programa, el cargo tuyo. Eres coordinador de la mancomunidad del Gran Santo Domingo, Sí, Onofre yo Rojas. soy el director ejecutivo. El director ejecutivo. Indistintamente el director ejecutivo eso, de esta mancomunidad, que dicho sea de paso, es, como tú preguntabas, Sagrada, eso se viene cuajando desde hace mucho tiempo. Yo hoy, en una discusión que teníamos, justamente presentaba a Min Abel, hijo, por supuesto, un proyecto que hace tiempo se hizo, en los años, se terminó más o menos 2006, 2007, que fue el plan indicativo para el Gran Santo Domingo. Entonces, pero ese proyecto lo apoyó una entidad que se llamaba el PARME, un programa de apoyo a la reforma y modernización del Estado. Pero ese programa
lo diseñamos cuando yo dirigía la Comisión de Reforma y Modernización del Estado. 96. En 96-2000. 2000, claro. Entonces, eso lo diseñamos ahí, pero en la comisión, yo recuerdo, yo invité a Tirso Mejía Ricard para que presentara, que ya tenía su idea de la división del Gran Santo Domingo. Y hoy recordábamos que justamente yo en esa ocasión, cuando Tirso fue a presentar el proyecto, le hablé de la importancia que tenía prever que si se hacía la división del territorio, que debía pensarse en un mecanismo de articulación común, porque hay temas que son comunes a todos los municipios y si bien es cierto, yo creo que está claro, que hay múltiples beneficios que se han derivado de la división del antiguo ayuntamiento, del Distrito Nacional, en múltiples ayuntamientos, eso ha tenido sus ventajas, hay procesos que se han activado, el hecho de tener una autoridad más cercana, todo eso es muy beneficioso, pero al mismo tiempo eso creó un problema que fue esa falta de una visión más integral del Gran Santo Domingo como un espacio territorial, como una, ¿cómo se llama este programa? Como una metrópolis que necesita tener una mirada común y global e integral, que si eso no se toma en cuenta, entonces, como está sucediendo, vamos a tener muchos temas que se manejan caóticamente. Onofre, tú vienes desde las utopías y cuando se menciona un proyecto que es utopía, tú dices, bueno, no se va a realizar, porque tiene una trayectoria socialista, comprometida, y entonces uno le da un poco de miedo, dice, esto no va a ser. Cuando mencionas a Tirso, que durante todo el tiempo aquí en Metrópolis, él expuso aquel proyecto, y él se empecinó y lo logró. Aquí le decía, incluso don Pedro Ramón López, le hablaba de los riesgos de esa división y de las ventajas. Cuando tú mencionas que estando en la Comisión de Reforma y Modernización del Estado, en aquel periodo 96-2000, cuando se diseñaron todas las reformas que posteriormente se fueron realizando, algunas con éxito, otras no tanto. Entonces, y muchas que se propusieron y todavía están en agenda. Entonces, lo primero es, Onofre, ¿por qué no se ha podido realizar esto? ¿De quién depende? ¿Qué es lo que pasa para que esto no se comience? ¿O ya se ha comenzado? No, ya comenzó la mancomunidad del Gran Santo Domingo, para explicar un poco también la pregunta inicial. O sea, se ha conformado desde el año más o menos 2008, los ayuntamientos comenzaron a tomar la iniciativa porque, que dicho sea de paso, ya en ese programa indicativo 2006 se sugería la idea de la necesidad de tener un organismo común para los municipios. Pero en 2008 más o menos los alcaldes comienzan a discutir el tema porque a partir de la aprobación de la ley 176-07 de los municipios, que fue justamente en el 2007, ahí fue que se tomó en consideración la posibilidad de que los municipios pudieran mancomunarse para manejar temas comunes. Entonces, esa ley da un mandato, da la posibilidad que los municipios hagan asociaciones entre ellos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la cantidad de municipios que entiendan que deben mancomunarse. Y no se limitan a municipios de una sola provincia, sino que la ley da la oportunidad de que municipios que aún sean de provincias diferentes pueden tener actividades mancomunadas. Entonces, sí, la mancomunidad del Gran Santo Domingo, que abarca 8 municipios de la provincia de Santo Domingo, o sea, incluyendo el Distrito Nacional, más 3 municipios de la provincia de San Cristóbal, Nigua, Jaina y San Cristóbal. Pero es enorme. Entonces, sí, es una mancomunidad en territorio, vamos a decir, no es tan grande, pero es grande. Ese territorio representa el 4,5% del territorio nacional. Ahora, en población
representa el 39% de la población nacional. Y vamos a decir, en términos de generación de riqueza, el 60% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana se genera en esos municipios de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. Y para hablar de un tema actual también, que son los desechos sólidos urbanos, los residuos sólidos urbanos, igual, el 60% aproximadamente de los residuos sólidos que se producen en la República Dominicana se generan en el territorio de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. Pertenece a la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. Bueno, debería ser manejado por la Mancomunidad. Pero ahora mismo lo maneja el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Duquesa, exactamente. Sí. Por estar situado en Santo Domingo Norte, lo maneja el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, pero digamos, hay una concesión que hizo Santo Domingo Norte a una empresa, la JUN, y ese es, digamos, el conflicto que se está manejando en la actualidad. Pero, Onofre, espérate, porque aquí como las cosas a veces se dilatan y en otro aspecto a veces ocurren tan rápido que uno no tiene el tiempo para reflexionar, sería bueno ratificar que antes de la reforma de Tirso, porque es la reforma de Tirso, sí, todo lo que hablamos ahora de Santo Domingo Norte, el distrito, era una sola para los más jóvenes, eso es es bueno increíble. decirlo. Claro que sí, no. Es Los que, frailes Es pertenecían casi al inimaginable, es casi inimaginable Cansino. sí, en esa Entonces, época. eso sería bueno recordarlo cada vez que se habla de la Claro. mancomunidad. Es que el Gran Santo Domingo era un solo ayuntamiento. Un solo ayuntamiento. Era el ayuntamiento. Boca Chica pertenecía al Gran Sí. Santo Domingo. Guerra pertenecía Sí. al Gran Santo Domingo. Santo Domingo Norte, Este, Santo Domingo Oeste, Sí. Los Alcarrizos, Alcarrizos. Pedro Brán. Eso no tiene Todo eso nombre. era parte del Distrito Nacional, del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y ciertamente, y eso es lo que digo, que tenía un sentido la reforma de la... Pero obviamente, aquí y en este tema se demuestra, nosotros acabamos de hacer, nosotros tenemos ya una propuesta en la Mancomunidad de lo que sería un plan maestro para resolver el tema de los residuos sólidos en el Gran Santo Domingo. La Mancomunidad es una entidad que no tiene recursos, que se maneja, pero hemos tenido cierta capacidad de obtener algún nivel de cooperación, y hay una cooperación Pero que... perdón, Onofre, ¿cómo que no tiene recursos y tiene un rol, una misión tan importante que desarrollar, que no se desarrolla de la nada? O sea, no necesita recursos humanos y dinero para poder funcionar. Necesita recursos humanos, técnicos, físicos y dinero correcto. para poder Entonces, actuar. ¿cómo es Sin eso? embargo, bueno, no, se supone, bueno, que las propias municipalidades tienen que aportar recursos a la mancomunidad. Nosotros tenemos un acuerdo con la Liga Municipal Dominicana. Que es una pregunta, ¿qué tiene que ver la Liga con la mancomunidad? Bueno. O si le quita poder a la mancomunidad o la Liga. ¿Cómo no, coincide? la Liga Municipal, bueno, no tiene propiamente que ver con la mancomunidad, en cuanto a que es un organismo general del Estado que está se supone para apoyar técnicamente a los municipios. Las mancomunidades que no se ha notado mucho eso, tienen pero bueno. vamos a decir, un rol más de articulación de los municipios para lo que puedan ser proyectos comunes. Este es un caso típico, el de la basura. ¿Por qué? Nosotros en el plan maestro, hemos determinado que lo que le conviene al Gran Santo Domingo es mantener un solo lugar de destino final. Lo que pasa es que no puede ser un destino final como ese. Es decir, ese manejo es una cosa, señores, Bueno, primitiva. No, ve las imágenes, eso es un terrible. Manejo, vamos a decir, de las zonas más apartadas de África. Correcto. O sea, realmente es una cosa que no se corresponde con el nivel de desarrollo ¿Quién tiene de jurisdicción la República para Dominicana. transformar Duquesa, Onofre? Entonces, ahí, bueno, justamente
la idea que nosotros estamos planteando es que Duquesa o otro lugar, nosotros hemos determinado porque el plan dice claramente, el relleno sanitario del Gran Santo Domingo tiene que estar en la zona de Santo Domingo Norte. ¿Por qué? Que eso es otro problema, pero cuando viene el momento más importante, viene la pausa, regresamos de inmediato. Onofre Rojas, coordinador y director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. Pero yo no quiero que esto se quede en teoría. Yo quiero que tú me digas si existe un organismo real, si ustedes se reúnen en algún sitio y si tienen poder de decisión. Cuando mencionamos Duquesa, que es algo que nos debe afectar y preocupar a todos y a todas, tú comenzabas a decir que hay un plan, pero me da la impresión que eso no se respeta ni se va a respetar. No, bueno, el plan lo acabamos de terminar de diseñar, es reciente, se le hizo y es un estudio con toda la de la ley, con un equipo técnico de altísima calidad. Nosotros esto fue un apoyo, le decía, del gobierno de Japón a través de la JICA y el Banco Interamericano de Desarrollo. Se contrataron unas empresas japonesas que se apoyaron en técnicos latinoamericanos y dominicanos para hacer ese estudio y está claramente determinado, les decía, solicitud de la Mancomunidad. A solicitud de la Mancomunidad, sí. O sea, nadie había solicitado un estudio de esa naturaleza. No hay un estudio más completo en la República Dominicana que ese. O sea, el Ministerio de Medio Ambiente, que ha estado estudiando el tema, el insumo más importante que tiene para sus políticas en materia de residuos sólidos es ese estudio. Aquí nadie tiene un estudio del nivel de detalle y de la calidad de ese estudio. ¿Y a quién le fue presentado ese estudio? Bueno, ese estudio se lo hemos presentado, por supuesto, en primer lugar a los alcaldes y a los funcionarios de los municipios, al Ministerio de Medio Ambiente, y nosotros se lo hemos enviado también a las autoridades nacionales. Lo mandamos al ministro de la Presidencia para que lo conozca el gobierno central, aunque a través del Ministerio de Medio Ambiente debe conocerlo también, porque ¿qué pasa? Allí realmente se plantea esto, que debe haber, yo incluso se lo mandé a decir en una carta que le mandé reciente a Bienvenido Álvarez Vega, que el domingo propuso que el periódico Hoy proponía en su editorial que se creen 3 o 4 puntos y no es correcto esto, es un lugar nada más, basta con un lugar. ¿Por qué? Porque ese lugar tiene que tener un manejo adecuado, no puede seguir siendo eso lo que es Duquesa hoy, sino un lugar para todos los municipios. Para todos los municipios. ¿Por qué? Porque hay una técnica que se ha desarrollado que son las llamadas estaciones de transferencia. Aquí nada más tenemos una en el Distrito Nacional, está ahí detrás del mercado de la Duarte. Esa estación la hicimos cuando yo era ordenador de los Fondos Europeos al Desarrollo a través de un programa que se llamaba Sabamar. La hicimos para el Ayuntamiento del Distrito Nacional y es una estación que funciona. Ahora, ya hay estaciones mucho más modernas. Unión Europea participó. La Unión Europea, sí, a través de la... Entonces, Noemí estaba ahí. Exactamente. Sí. Esas estaciones, nosotros estamos planteando una red de 7 estaciones de transferencia. Con 7 estaciones de transferencia, donde se puede manejar la basura ya, hoy en día hay técnicas que te permiten llevar la basura a un lugar como ese y tú ni siquiera te enteras, los vecinos ni siquiera tienen que enterarse que ahí se maneja basura. Sí se hacen estaciones como deben ser. Y entonces, ¿qué permite eso? Eso permite que en esas estaciones luego se puede clasificar la basura para hacer reciclaje. Eso permite luego compactar la basura y mandarla en unas cuantas volquetas al destino final. Eso tampoco
es Porque el técnicamente transporte de la recomendable. basura por toda la ciudad No puede sería- ser que tú tengas que estar mandando todos esos camiones al vertedero, al destino final. Es decir, tú puedes mandar la basura en volquetas ya compactadas, donde ¿Qué son las volquetas? no son volquetas, son camiones de esos trailers. Tú le pones un contenedor, Ok. que en la estación de transferencia vas a tener varios contenedores. En esos contenedores tú compactas la basura y ya la mandas al destino final de una manera, es decir, compactada, que te va a ahorrar muchísimo. Eso va a ahorrar mucho dinero en materia de transporte, porque es mucho los camiones que tienen que circular hacia Duquesa. En la actualidad eso le cuesta mucho dinero a los municipios, y entonces tú puedes llevar la basura cuando la recoges de cada lugar a esas estaciones que van a estar más próximas a los lugares de donde se recogen. Y es una vía extraordinariamente adecuada. Ahora, ¿cuál es el otro gran reto, Carmen, que tenemos que tener? Yo le decía Bienvenido Álvarez en la carta que le envié, que bueno, esto es una utopía, pero mi utopía ahora con la basura, yo digo, es el municipio de Sordetelia. El municipio de Sordetelia está cercano a la capital de Suecia, ¿cómo se llama? A Estocolmo. Es un municipio cercano a Estocolmo. Y en ese municipio nosotros trajimos un grupo de técnicos de allá, una vez nos visitaron, y ellos nos mostraron, y yo una vez, en una ocasión, hace un par de años estuve allá también, y ellos nos mostraron cómo en Sordetelia el 47% de la basura que ellos producen se recicla. Y el 52% sirve para producir energía. Entonces, Pero solamente eso sería una transformación ellos del entierran país. el 1% de Oye, la eso. basura. Entonces, eso quiere decir que un relleno sanitario puede ser el mismo Duquesa o puede ser el otro lugar que nosotros tenemos identificado en el mismo Santo Domingo Norte, que puede ser un lugar alternativo. Todavía es mejor desde el punto de vista ambiental, es más fácil manejarlo. Eso te produciría una transformación total, justamente, donde donde tú extenderías inmensamente la vida útil de un relleno sanitario, inmensamente. Y ese modelo que nosotros tenemos planteado ya en la mancomunidad, le resuelve el problema al país entero, porque si el 60% de la basura se produce en el Gran Santo Domingo, en ese territorio de la mancomunidad, eso quiere decir que el resto del problema en todo el territorio de la República Dominicana no es un problema difícil de resolver. Es un problema... El de Santiago se parece al de aquí. El de Santiago se parece. Pero es distinto. O sea, en Santiago, digamos, incluso en Santiago hay una experiencia mayor que acá en el manejo. O sea, en un momento determinado, en Santiago, ahí se capacitaron un grupo de técnicos, justamente los japoneses, la JICA, y se avanzó bastante. Naturalmente, como son los vaivenes en la República Dominicana, yo creo que no se le ha dado la sostenibilidad necesaria a ese equipo técnico que se formó para manejar el tema, pero es una cantidad mucho menor también Bueno, Fred, la basura déjame, que se maneja. Porque el tema es tan interesante e importante, el de Duquesa, y después queremos saber más funciones de la mancomunidad. Pero de acuerdo a lo que te escuché y a lo que uno lee, ¿quiere decir que Duquesa está privatizado? Bueno, Duquesa lo maneja una empresa privada. Sí. Entonces, este proyecto una empresa privada eliminaría a esa empresa. Bueno, o sea, nosotros, para mi gusto, yo crearía, incluso el plan maestro contempla la posibilidad de crear una empresa pública, que sería de la mancomunidad. Una empresa pública que se encargaría de manejar tanto las estaciones de transferencia como manejar el destino final. Ahora, para el destino final, tú tienes también otras opciones. Tú puedes tener una empresa pública que se encargue del manejo general del tema,
pero que a su vez pueda subcontratar empresas privadas que te puedan hacer determinadas actividades sobre las cuales esas empresas tengan un gran experticio. Lo que eso no puede seguir siendo es que es un manejo que no sea un manejo profesional. O sea, eso no te lo puede manejar directamente un ayuntamiento, una sala capitular. O sea, ¿por qué? Porque no están para eso esas entidades. Esto requiere de un manejo profesionalizado donde incluso, o sea, esa empresa pública, si no se va a encargar de todas esas labores directamente, que bueno, eso por ejemplo, fíjate, es es la labor, como te digo, ahí se está clasificando en medio de eso. Toda esa pero gente eso es territorio de nadie. toda esa Ellos gente que tú llegan, ves ahí, mira, no. o hay un sindicato de trabajadores. Esa gente Ellos también le están pagan, ahí, pero- los recicladores, como le llaman, pero eso es a lo que coja mi bon, como se dice actualmente. Fíjate que ahí están, en ese momento esa volqueta está ahí descargando. Que pertenece a la empresa y privada. esa gente, no, eso esos transportes son de los ayuntamientos o de las empresas que contratan los ayuntamientos, porque debo decirte, en general, la basura, la mayor parte, está privatizada, su recolección también en los municipios. O sea, son empresas privadas que los ayuntamientos han contratado para recolectar la basura y transportarla. ¿Y qué hace ese rodillo o esa No, triturado? bueno, ¿Qué hace eso no, ahí? porque eso necesariamente hay que ir. ¿Es una pala mecánica Por lo eso? pronto, sí, hay varias palas mecánicas que intervienen ahí, que tienen por lo menos que empujar la basura para que eso pueda mantener el flujo. Pero un entonces ahí flujo se tritura muchísima más o menos botella, normal. muchísimo- Pero es que han Sí, ahí se salido pasan ahí muchas cosas. Entonces, fíjate qué pasa. gente mutilada. En el proyecto que nosotros, pero claro, porque Sí. es que ahí yo encuentro que casi nada pasa para el riesgo que significa trabajar en medio de esas condiciones. Eso, Además la insalubridad. eso, déjame decirte, eso es terrible. Y tú ves que van la pala mecánica y la gente prácticamente encima de la pala. Bueno, eso tiene que convertirse, tú tienes que construir ahí en ese lugar lo que se llama, es decir, una gran planta, que es una planta clasificadora. Entonces, esa gran planta, ahí se depositan los desechos sólidos y entonces eso tiene todo un sistema que va derivándote, lo que son desechos de metales, lo que son botellas, lo que son, en fin, o sea, la planta tiene un sistema de sensores ¿Y quién que compraría esa automáticamente, planta? bueno, eso hay que definirlo, o sea, eso, si Pero se va a Onofre, ahora manejar. con esa pregunta, ¿y los ayuntamientos tendrían o tienen los recursos económicos No. para una inversión de esa No, naturaleza? no. Eso hay Debe que- ser del eso- gobierno eso- central Eso hay que también. estar claro. Ok. Mi propuesta la hice en la carta al periódico Hoy. Mi propuesta es que el gobierno dominicano Central, el dé gobierno el central. Gobierno central. dé el aval para un crédito que los japoneses, yo digo, están dispuestos a hacerlo. Y lo digo con toda claridad porque aquí la gente cree que se habla de crédito, de proyectos, que hay. No. Vamos a hablar de lo que son financiamientos buenos, financiamientos de calidad. Los japoneses proponen a través de la JICA un financiamiento blando al país, que sería un financiamiento a 40 años, con 10 años de gracia, a una tasa de 0.5%. Yo quisiera que alguien me refute, y lo digo aquí públicamente, que me refute, dónde y de qué manera se pueden conseguir financiamientos de esa naturaleza. Entonces, yo digo, si la República Dominicana, aquí para cualquier proyecto, te cogen 300, 400 millones de dólares que son financiamientos de corto plazo, financiamiento máximo a 10 años, pagando tasas de un 5, un 6%, en fin.
Quizás por eso es que no lo quieren. Entonces, si aparece dinero, No hay comisión. si Claro, aparece, no, porque claro. aquí en un financiamiento de ese tipo, nadie puede estar pensando No hay para repartir. en comisiones. Tenemos en que hacer comisiones. una pausa. Regresamos con los sueños de la mancomunidad, porque ahora todavía tú no nos has dicho cómo se va a hacer eso realidad. Regresamos de inmediato. Oh, pero te estoy diciendo. Si yo te digo que, si yo te planteo que el presidente te llama y te dice, voy a hacer la inversión, la voy a someter al escrutinio de los organismos correspondientes, pero tú me tienes que decir un plazo para resolver ese problema, ¿es posible tener una respuesta? Totalmente, totalmente. Ese es un problema que nosotros, si desde que digamos que se apruebe este proyecto que nosotros estamos planteando, ya cuando se apruebe con el financiamiento en la mano y que se diga que se va a comenzar, es decir, en un par de años tú tienes ese asunto resuelto, o sea, o en movimiento, vamos a decirlo así. ¿Por qué ahora es que se diseña el proyecto, el plan que puede ser efectivo? ¿Qué pasaba antes? Bueno, ¿O no preocupaba o no había llegado a fondo? No había tocado lo que fondo? pasa es, lo que pasa es que precisamente hacía falta un mecanismo, por eso es tan importante lo de la mancomunidad, o sea, porque, ¿qué pasa? Cada quien ve su problema. Por ejemplo, cada municipio, ¿de qué se preocupaba antes? De ver cómo recogía su basura y cómo la mandaba para el destino final. Como cuando tú tiras la Y basura para afuera. entonces cada quien tiene su dinámica con eso. Y por eso hoy día, por ejemplo, como el destino final está en Santo Domingo Norte, y bueno, ese es su territorio, ahí Santo Domingo Norte fue el que toma pero el tema tiene que ser que ese es un problema común, y además de ser un problema común, vamos a decir que también es un recurso común. ¿Por qué? Porque realmente a partir del hecho de todas las posibilidades que brinda, como digo, todos los sistemas de reciclaje, y a partir del hecho de la posibilidad de producir energía a partir de la basura, de los desechos, entonces eso brinda la oportunidad de que los municipios colectivamente puedan incluso hasta hacer una negociación con el sector privado que tiene el experticio en esa materia y bueno, y negociar un acuerdo donde efectivamente los municipios puedan, no es que van a sacar beneficios de eso, grandes beneficios, pero pueden disminuir muchos costos, pero se garantizaría también el beneficio más importante. ¿Cuál es el beneficio más importante? El beneficio más importante de esto es lo que significa en términos de salud, en términos ambientales, en sentido general para la ciudad, para la sociedad, y sobre todo también cómo esto aumenta el potencial de la ciudad. Claro, Carmen, o sea, se está hablando, o sea, el presidente Danilo Medina ha hablado de que quiere llevar el número de turistas a 10 millones. Yo quiero que me digan, ¿cómo será posible eso en la República Dominicana cuando nosotros tenemos, y está estudiado, que los turistas no repiten de manera consuetudinaria en la República Dominicana? ¿Y por qué no repiten? Porque hay problemas de este tipo. Yo, por ejemplo, ahora que se está con toda la idea esa de traer la gran cantidad de cruceros a Santo Domingo, yo le decía una vez que me visitó el grupo de Sanssouci, yo le decía al equipo de ellos, bueno, ustedes son los primeros que tienen que cooperar con este proceso. Hay que intervenir el río Sama, el río Isabela,
por el tema de la basura, pero en Eso sentido está general pendiente hace por la muchísimo, contaminación. Nosotros, te adelanto, nosotros estamos elaborando también una propuesta de un plan maestro Pero para Onofre, ¿de el qué río cantidad de Sama dinero estamos y hablando? el Isabela. Para el Onofre, río Sama, con ¿de qué relación cantidad a qué? a la inversión sobre el tema de la los desechos basura? sólidos, 220 millones de dólares Estamos hablando. para ese proyecto. ¿Cómo se enteran los japoneses de eso? ¿Ustedes lo No, llaman? porque no, es que los japoneses, te digo, ellos nos han apoyado en lo que ha sido la elaboración de este plan maestro. Entonces, claro, ellos conocen el tema y aquí estuvo una misión el año pasado de ellos y estuvimos discutiendo sobre ese tema. Onofre, la ellos están interesados. mancomunidad tiene poder sancionador, es decir, si ustedes le imponen o le preguntan o cuestionan alguna de las alcaldías, No. ¿y entonces? No, es una entidad que agrupa a los municipios y que en gran medida, es decir, depende de los mismos municipios, de la capacidad de concertación que tengan esos municipios y de realmente y de la visión que se desarrolle. O sea, la mancomunidad, porque la mancomunidad es un ente de desarrollo, más que de, o sea, no es un ente, vamos a decir, político. No tiene poderes decisorios. Es un ente que Pero se es articula. obligatoria la pertenencia, tienen que pertenecer todos. No, es voluntaria. Eso sí, que la mancomunidad cuando se constituye, todos los municipios que la constituyen, sus salas capitulares votan una resolución formalmente indicando que ese municipio se incorpora voluntariamente a la mancomunidad. Pero la mancomunidad no le puede imponer a ningún municipio que se incorpore, sino que los municipios... ¿Y tú como coordinador de la mancomunidad puedes participar en los consejos de los distintos ayuntamientos? Pero participamos cuando nos invitan y para temas que puedan ser temas de interés común, porque tampoco, o sea, como te digo, o sea, y no es el rol de la mancomunidad intervenir, o sea... y aquí yo quisiera destacar eso porque siempre incluso se desatan que bueno, que lo que tú preguntabas, la mancomunidad versus la liga o la mancomunidad versus FEDOMU, la Federación Dominicana, son roles distintos. Se supone que la Liga Municipal Dominicana es un ente de, digamos, de asesoría al desarrollo municipal en sentido general en todo el país, rol que históricamente no ha cumplido. Es decir, la liga ha sido utilizada más como un mecanismo en su tiempo originario de control político de los municipios, ahora se mantiene más como un ente de clientelismo y de donde, bueno, para darle la cuota en donde correspondiente, sobre todo el Partido Reformista. En fin, etcétera. Pero para mí la liga debería ser más como una especie de un instituto de desarrollo municipal que ayude efectivamente a los municipios en sus capacidades, etcétera. La Federación Dominicana de Municipios es el ente, digamos, vamos a decir, político sindical de los municipios. Es el ente que debería tener como el diálogo político con el gobierno y todas las otras entidades para mantener incluso, porque hay reivindicaciones municipales que tienen que mantenerse. Por ejemplo, cuando yo estaba en la comisión de reforma fue que negociamos el 4% para los ayuntamientos, que mucha gente se lo encontró muy pequeño, pero fue un salto, porque antes los ayuntamientos recibían, ¿cuánto era? No llegaba ni al 1%, porque era el 20% de lo que se recaudaba el impuesto sobre la renta. Y eso se manejaba, pero se manejaba arbitrariamente. Eso se le daba a los municipios de acuerdo a la relación que tuvieran con el Poder Ejecutivo. No, ahora, por lo pronto, hay una cuota que es global, pero no se cumple lo del 10%. Apenas llega, más o menos le entregan un 5% del presupuesto nacional a los municipios. Entonces, bueno, la Federación Dominicana de Municipios es la que tiene que negociar y es la que tiene que reclamar que el gobierno nacional y el Congreso, o sea, es decir, cumplan con lo que está establecido
en ese ámbito y muchas otras cosas. Ahora, el presidente habló de un pacto con la municipalidad. Bueno, esa federación es la que tiene que cargarse de eso. Ahora, las mancomunidades, por ejemplo la del Gran Santo Domingo, entonces tienen que ver con estos temas de desarrollo, esa es la idea, proyectos comunes. La basura, un proyecto común. Aquí hay que hacer un plan de movilidad urbana y de tránsito y transporte urbano. O sea, el caos que hay en el Gran Santo Domingo, o sea, no lo puede pensar en absoluto ningún municipio en particular, ni siquiera el Distrito Nacional, que es el más desarrollado y es el que tiene más posibilidades. Pero el distrito no puede tratar ese problema como solo. la basura viene de todas ¿Por partes. qué? No, pero que en el distrito circulan, es decir, más del doble de la gente que vive en el distrito en el día circulan en el distrito, que hacen sus actividades, pero que duermen en San Cristóbal, en los Alcarrizos, en Pedro Brand, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una problemática que es común. Es lo mismo que el tema ambiental y el tema de los ríos. Es decir, los ríos son que eso ¿de se ha quién? postergado tanto ¿De quién tiempo? son los ríos? No son de ningún municipio. El río Jaina, si te toca a Santo Domingo Oeste, te toca a San Cristóbal, te toca a Nigua, te toca a Jaina. Cuando tú hablas del río, yo pienso en la barquita. Entonces la Isabela, el río ¿no Sama. está en la agenda de la mancomunidad? Sí, bueno, la barquita, como todos los barrios, y eso cuando te hablaba del plan maestro, nosotros queremos hacer un plan maestro sobre los Sama y el Isabela, porque pensamos, incluso yo te voy a decir yo incluso estoy en la mancomunidad pensando, y esa es otra gran utopía, y nadie cree en eso, pero yo creo que el gran proyecto de transformación y renovación urbana de Santo Domingo, el gran proyecto de dar una visión distinta es decir, de un país más equitativo y menos excluyente, es que hay que transformar de una manera radical los barrios que están en la ribera de los ríos del Gran Santo Domingo. Ese es el gran proyecto de transformación urbana. Lo que puede cambiar la faz de Santo Domingo es eso. Y por eso nosotros queremos aprovechar, bueno, la experiencia que genera la barquita, que va a generar la barquita, yo lo veo como una especie de lo que pudiera ser un plan piloto. Para entonces, nosotros hemos buscado, estamos negociando con la Agencia Francesa de Desarrollo, que probablemente nos va a apoyar próximamente con unos 500.000 euros para ayudarnos a diseñar lo que sería un plan maestro para los ríos, que tiene que ser en primer lugar un plan ambiental, un plan en la parte de desarrollo urbano propiamente Nunca dicho. Transporte pluvial. Bueno, eso es parte. Tenemos que hacer otra pausa, ¿no? Pero regresamos. Ocurre, y voy a recordar a un amigo muy apreciado por los tres, cuando Max Puy estaba en Medio Ambiente, habló aquí mismo en este programa de esa deuda con el Osama y con el río Isabela. Sin embargo, no se ha hecho. Entonces, son tantos proyectos que tú dices, ¿qué nos dificulta? Aquí a veces se gana mucho dinero haciendo estadísticas y encuestas, pero yo te apuesto que el 80 y tanto % de los habitantes de este lado del polígono central desconocen el Osama y el Isabela. Sí. No tienen por qué conocerlo, no saben que están con un río que divide van a París y sí conocen el Sena. Y el paseo es bellísimo a pesar de la contaminación y todo eso, porque el entorno por donde pasan esos ríos es muy lindo. Sí, fuera naturalmente de los barrios. Y te voy a decir una cosa, y hay sí. ejemplos de que también, incluso en medio del desastre global, se pueden hacer cosas concretas y hay que irla haciendo. Por ejemplo, mira eso es tremendo, eso es tremendo.
Entonces Pero, tú dices, ¿por qué sigue existiendo eso? Si hay bueno, solución y hay preocupación, porque ahí hay. eso tiene que ver con el hecho de Gracias. que, fíjate, todo eso es lila. Así, Ujú. fíjate la cantidad de basura, de descarga que van. Actualmente la mayoría de las plantas de tratamiento no funcionan, de agua, de las aguas residuales de todas las riberas. Y también está la contaminación de las industrias. Y tanto las que están... Pero y no se No son los obliga a que- primeros. Bueno, Claro. justamente, el otro día estábamos en un encuentro en el Parque Mirador Norte, estaba el ministro de Medio Ambiente y estábamos comentando, por ejemplo, nosotros estamos ya emprendiendo una acción muy concreta que es comenzar a eliminar todos los microvertederos que están en las riberas de los ríos. O sea, porque eso lo pueden hacer las empresas comunitarias que están en los barrios y los ayuntamientos. Lo mismo que el trabajo con las cañadas, eso se puede ir haciendo. Lo mismo que, como ponía el ejemplo de lo que hizo Medio Ambiente cuando estaba Jaime David Fernández con la parte del Cachón de la Rubia. Eso es un ejemplo importante porque ya, por ejemplo, incluso el proyecto de la Barquita, el problema que tiene con el asentamiento en lugares que la gente de esos alrededores no quieren. Sí, no que ya ha quiere. experimentado, ¿no? Que ha experimentado el beneficio Exacto. que significa tener un área verde Claro. saneada y un espacio público de una cierta calidad. Entonces, esas son cosas que pueden hacerse. Entonces yo digo, todo lo que se puede hacer en ese aspecto hay que irlo haciendo. Ahora, el gran proyecto de transformación, es decir, hay que diseñarlo, o sea, no puede ser una cosa al ojo por ciento. Es decir, eso tiene que ser un verdadero plan maestro bien estructurado, que se apoye también ya en otros planes que están. Por ejemplo, hay que reconocer, hay un plan que tiene la Corporación de Acueducto y Alcantarilla de Santo Domingo, el plan maestro de agua y saneamiento del Gran Santo Domingo, que nosotros en la Mancomunidad lo hemos asumido porque pensamos que si eso se desarrolla... Pero parece como si tuviéramos el 27 de febrero de 1844. ¿Cuántas cosas hay pendientes Sí, aquí? Bueno, demasiado. demasiada cosa pendiente. Es Demasiado. inmenso el trabajo que hay que hacer aquí. Pero no, Fred, hay una hay cosa. que comenzar por algún Sí. lado. Entonces, te digo, por ejemplo, ese plan, si realmente, si la CAS logra implementar lo que ha estado planteando ahí, como son, por ejemplo, la recuperación, hay 12 plantas de tratamiento alrededor de los ríos Sama e Isabela. Entonces, Que están dañadas. Están esas plantas de dañadas. tratamiento están dañadas. Imagínate. Hay que recuperarla. Cuando yo estaba en los fondos europeos, yo recuerdo, nosotros recuperamos la de la Ciénega y otra más arriba, pero luego con el tema del mantenimiento y eso, entonces, bueno, eso hay que recuperarlo y hay que hacer más o menos unas 12 plantas más. Lo mismo que hay que hacer los emisores submarinos, los emisores marinos ¿Qué es para... ¿Qué es eso? O sea, fíjate, al mar, a nuestro frente marino, es decir, una de las cosas, de los recursos, señores, más bellos e importantes que tiene este país, pero ese frente marino está totalmente contaminado. Entonces por Que eso, también es un pendiente por de hace eso ya, mucho por tiempo. eso ya la gente no se baña en Sí. Guivia ni se puede bañar en ningún lugar. Todo eso está contaminado. Los hoteles contaminan, todos los residenciales Pero contaminan, no, Fred, etcétera. perdona que te Entonces, interrumpa, dame un segundito. Esto también implica la falta de educación Sí. ciudadana. Ah, Porque, no, mira esa basura, la gente también, yo me imagino que habrá un componente importante de educación. no, con el tema de la basura de eso no hablamos. Eso es imprescindible pero, porque aquí óyeme, te tiran la no, basura, también no. botellas. Esa es la comi- parte más importante, Ah, bueno, pues incluso vamos a lo que se habló de reciclaje y todo Sí. eso. Eso no Mira es eso. posible si no se cambia la conducta de la población. Eso es muy triste, Es pero terrible. muy Eso, real. Pero eso mira, verdad. es así. acaban de terminar unos miradores muy hermosos realmente que están en el malecón. Ajá, lo del... Yo los conocí, pero están rodeados de basura. de basura, es que es lo que te digo. Entonces o sea, tú dices, ¿y qué? Pero también es una labor que hay que hacer de manera concomitante. Onofre, estos resultados más interesantes de lo que absolutamente. pensábamos. Tú tienes que hacer la diligencia con Doña Sagrada para volver
a esto, porque ya se acabó el tiempo Bueno, sin doña saber. Sagrada sabe que Sí, yo porque soy... también de hecho no hemos pero sí, lo no del reducido, parque, pero nos hemos enfocado fundamentalmente Sagrada, a la pero que basura. mencionemos el día 29, tenemos la jornada ya Eso en el vamos, Parque de los Onofre. Palmeros. Pues dilo tenemos que ahora. hablar Ahí de los eso. ayuntamientos, Santo Domingo Este sobre todo, y los demás ayuntamientos van a colaborar, el Ministerio de Medio Ambiente, y tenemos la Mesa de Obras Públicas para apoyar, ya fueron los ingenieros, para apoyar lo que es la vía de comunicación que se tiene que hacer desde el monumento hasta allá a donde están las cuevas. Entonces, queremos hacer una gran jornada el día 29 y eso lo va a hacer la Fundación de los Héroes del 12 de enero junto con varias organizaciones más y la Mancomunidad. Y justamente de eso hablábamos también, del trabajo que hay que hacer con la comunidad en los alrededores ahí del parque y del monumento. Para que la cuiden, porque para que cuiden eso y precisamente lo Claro, eso hay eso que se está cuidarlo y hay que deteriorando. preservarlo porque es un patrimonio Gracias, cultural. Onofre. Ustedes buenas noches y buenos días.